de nuevo. En este vídeo nos vamos a centrar en el estudio del sistema reproductor, concretamente del sistema reproductor masculino. La función del sistema reproductor masculino es la de producir los espermatozoides, es decir, las células sexuales o gametos masculinos. También es función de este sistema capacitar a los espermatozoides y posicionarlos en el interior del sistema reproductor femenino, para que puedan alcanzar y fecundar al ovocito, que es la célula sexual femenina. Para llevar a cabo esta función, el sistema reproductor masculino consta de diversos órganos y estructuras, de las cuales estudiaremos. En primer lugar, el testículo, que es el órgano encargado de producir los espermatozoides. Luego estudiaremos el epidídimo, que es el órgano encargado de almacenar y capacitar a estos espermatozoides. A continuación, centraremos nuestra atención en el conducto deferente, el cual tiene como misión transportar a los espermatozoides, para seguir con las vesículas seminales y con la próstata. Ambas son glándulas exocrinas y están encargadas de sintetizar sustancias necesarias para el correcto funcionamiento de los espermatozoides. Estas sustancias forman el líquido seminal, el cual, conjuntamente con los susodichos espermatozoides, componen el semen. Una vez producido el semen, se transporta hasta el pene, que es el órgano encargado de introducirlo en el sistema reproductor femenino. Los órganos sexuales masculinos externos, es decir, el pene y el testículo, están envueltos de piel. Esta piel, en el caso de los testículos, se conoce como escroto. Los testículos son los órganos encargados de la producción de espermatozoides, es decir, son las gónadas masculinas. Son órganos pares que se encuentran fuera de la cavidad abdominal en la denominada bolsa escrotal. La razón que, a diferencia de las hembras, las gónadas masculinas se encuentran en el exterior de la cavidad abdominal, es para mantener la temperatura de estos órganos por debajo de la temperatura corporal, lo cual es altamente conveniente para la correcta generación de los espermatozoides. Aparte de la piel que forma la bolsa escrotal, el testículo está recubierto de una cápsula de tejido conjuntivo que se conoce como túnica albugínea, del latín albus, blanco. Esta cápsula de tejido conjuntivo se continúa con unos tabiques del mismo tejido, los cuales delimitan unos espacios que se conocen como lobulillos. Cada uno de estos lobulillos contiene un grupo de tubos muy contorneados, que son ciegos por un extremo y que por el otro extremo drenan en una red tubular. Esta red tubular recibe el nombre de rete testis. El testículo tiene como función principal la generación de los gametos masculinos, es decir, de los espermatozoides, aunque también tiene como misión la secreción de hormonas sexuales masculinas que controlan el proceso de generación y maduración de los espermatozoides, así como los caracteres sexuales masculinos del individuo. Al microscopio, a pocos aumentos en un corte teñido con la técnica de la hematoxilina eosina, se puede ver estos lobulillos delimitados por tabiques de tejido conjuntivo, así como numerosas secciones de los tubos que estos lobulillos contienen. A un mayor aumento, con la misma técnica de tinción sobre un corte semifino, podemos distinguir claramente la túnica albugínea, que está formada por tejido conjuntivo denso regular. Por debajo de esta túnica vemos una porción del lobulillo que contiene numerosos cortes o secciones de los tubos seminíferos, los cuales se encuentran sobre un lecho de tejido conjuntivo laxo, que se conoce como tejido intersticial, y que se halla altamente vascularizado. Un plano más cercano nos muestra la organización de los túbulos seminíferos. Podemos distinguir que estos tubos están muy bien delimitados entre el tejido intersticial. Cada uno de estos tubos está envuelto por unas pocas capas de células mioides
que son células con capacidad contráctil que ayudan a vaciar de espermatozoides los tubos. Por debajo de estas células mioides se encuentra el denominado epitelio germinativo, el cual contiene las células que producirán los gametos masculinos en un proceso que se denomina espermatogénesis. Los espermatozoides, una vez formados, se liberarán a la luz central del tubo. Un análisis detallado de la pared del tubo seminífero nos muestra los tipos celulares que podemos encontrar en dicha pared. Así, podemos ver la envuelta de células mioides, las cuales hemos pintado de color rojo. Adyacentes a esta envuelta de células mioides encontramos las espermatogonias, las cuales debemos considerar como células madre. Son células diploides, que tienen como misión dividirse por mitosis. Una de las células hijas de esta mitosis empezará el proceso de espermatogénesis y se denomina espermatogonia tipo B, mientras que la otra célula procedente de esta mitosis permanecerá como célula madre y se denomina espermatogonia tipo A. Para distinguir ambos tipos de espermatogonias nos fijaremos fundamentalmente en su núcleo. El de las espermatogonias tipo A se aprecia más oscuro, al menos con esta tinción, mientras que los de las espermatogonias tipo B se aprecian más claros. Las espermatogonias tipo B empiezan a migrar en la pared del tubo, empezando así el proceso de espermatogénesis. Más arriba, en dicha pared, encontramos a los espermatocitos tipo 1, que se distinguen claramente al microscopio por ser células de gran tamaño, y su núcleo también grande nos muestra unos grumos que se corresponden con los cromosomas, ya que estos espermatocitos tipo 1 se encuentran en la profase de la primera división meiótica. El segundo tipo celular que se puede encontrar es el espermatocito tipo 2, que se parece al espermatocito tipo 1, con la diferencia de que presentan la mitad de tamaño, ya que solamente disponen de la mitad de cromosomas. En humanos, el estadio de espermatocito tipo 2 dura muy poco tiempo, por lo que resulta muy difícil el poder distinguir este tipo celular al microscopio, como ocurre en la imagen que estamos viendo, ya que esta imagen procede de una preparación de testículo humano. El siguiente tipo celular es el de las espermátidas, que se encuentran en la zona de la pared del tubo más próxima a la luz. Estas células son haploides y ya han completado el proceso de meiosis. Se pueden distinguir numerosas formas de espermátidas, que van desde células poligonales con núcleo redondo, denominadas espermátidas tempranas, hasta formas de morfología muy similar a los espermatozoides, denominadas espermátidas tardías. Este proceso de transformación de la morfología de las espermátidas se conoce como espermiogénesis y se considera el último paso de la espermatogénesis. Solo denominaremos espermatozoides aquellas espermátidas tardías que son liberadas a la luz del tubo. Existe un último tipo celular en la pared del tubo seminífero. Se denominan células de Sertoli y son células que no pertenecen a la serie espermática y consecuentemente no se dividen meióticamente. Cumplen funciones auxiliares. En este corte de una micra de grosor teñido con azul de toluidina, podemos apreciar la compleja morfología de las células de Sertoli. Vemos que son células que tienen numerosas prolongaciones, las cuales envuelven a las células que se encuentran en el proceso de espermatogénesis. En su porción basal, estas prolongaciones se usan con las prolongaciones de células de Sertoli adyacentes mediante uniones estrechas, lo cual define dos compartimentos estancos en la pared del tubo seminífero. El compartimento más próximo a las células mioides que contienen las espermatogonias y se denomina compartimento basal, y el resto de la pared del tubo que se denomina compartimento luminal y que contiene en las células que están sufriendo el proceso de espermatogénesis. El sentido biológico de esta compartimentación es mantener aisladas a las células haploides, las cuales
podrían ser consideradas como células extrañas por nuestro propio sistema inmunitario y, consecuentemente, ser atacadas por las células de este sistema, interfiriendo así el proceso reproductivo del individuo. Resulta sencillo distinguir al microscopio las células de Sertoli del resto de células del epitelio germinativo. El principal criterio de distinción es el núcleo. El de las células de Sertoli es muy peculiar, suele tener una forma ligeramente ovalada, forma de almendra, y en su perfil habitualmente se distinguen unas indentaciones similares a pozos. Como hemos comentado, la espermiogénesis es el proceso de transformación de las espermátidas hasta adquirir la morfología típica de los espermatozoides. Una de las características más significativas de los espermatozoides es la presencia de un flagelo que le permite desplazarse para poder encontrar el óvulo. Esta imagen, obtenida con el microscopio electrónico de transmisión, muestra la cola en formación de un espermatozoide. En la base podemos apreciar una pareja de centriolos que hemos pintado de color dorado. En estos centriolos se anclan los microtúbulos que forman el axonema, que hemos marcado de color violeta. Y alrededor del axonema encontraremos ordenadas numerosas mitocondrias que son las encargadas de proporcionar la energía necesaria para el movimiento del flagelo. Notemos que alrededor de la parte inicial del flagelo se aprecian finas láminas de células de Sertoli, que lo envuelven. Otra de las características de los espermatozoides es el acrosoma. El acrosoma, tal y como muestra esta otra imagen obtenida con el microscopio electrónico de transmisión, es un acúmulo proteico que se encuentra envolviendo la parte anterior de un núcleo que muestra un perfil fusiforme. Estas proteínas son fundamentalmente enzimas que servirán para degradar la pared del óvulo y permitir, así, que el núcleo del espermatozoide pueda penetrar en el interior del gameto femenino. Esta otra imagen es de un testículo humano en un corte semifino teñido con hematoxilina eosina y muestra el espacio intersticial que hay entre los túbulos seminíferos. En este espacio destacan unas grandes células globulosas de núcleos ovalados que se conocen como células de Leydig y que son células endocrinas que secretan testosterona, la cual controla las funciones del sistema reproductor masculino tanto en el testículo como en otros órganos de este sistema. En estas células se pueden ver unas pequeñas estructuras alargadas que se tiñen algo más intensamente que el resto y que se denominan cristales de Renke. En el citoplasma de estas células también podemos ver gotitas lipídicas. Al microscopio óptico, en un corte convencional teñido con hematoxilina eosina, se puede ver la porción terminal del tubo seminífero. En esta zona el epitelio germinativo se vuelve más delgado y podemos observar que está formado casi exclusivamente por células de tipo Sertoli, por lo que esta zona no presenta actividad espermatogenética. De la misma preparación que la imagen que acabamos de ver, esta imagen muestra la zona del mediastino testicular donde se encuentra la rete testis. La rete testis es un conjunto de tubos anastomosados donde drenan los tubos seminíferos de los diferentes lobulillos, ejerciendo así la función de colector de los espermatozoides producidos. El epidídimo está formado por dos órganos en forma de bolsa alargada que se localizan adyacentes a la parte superior posterior de ambos testículos. Cada uno de ellos se trata de una bolsa de tejido conjuntivo, la cual envuelve un único tubo que forma un ovillo muy contorneado, el cual acaba en el conducto deferente sobre el que drena. El epidídimo recibe los espermatozoides desde la rete testis del testículo, cuyos tubos drenan en diferentes puntos del inicio del tubo epididimario. La función principal del epidídimo es la de capacitar, madurar, los espermatozoides mediante la adquisición de la movilidad anterógrada, es decir, poner en funcionamiento el flagelo. También el epidídimo sirve como zona de almacenamiento de espermatozoides hasta su uso. Al microscopio, en un corte teñido con hematoxilina eosina, se aprecia que el epidídimo es un órgano envuelto por una cápsula
de tejido conjuntivo denso de color rojo. En su interior se distingue un lecho de tejido conjuntivo laxo, tejido intersticial, en el que se aprecian numerosos cortes del tubo epididimorio. Los hemos pintado de color verde. A un aumento medio, con la misma técnica de tinción, se pueden distinguir perfectamente las secciones de este tubo entre el tejido intersticial. Si prestamos algo más de atención, veremos que los tubos están envueltos de una fina capa de células mioides, células contráctiles, y su pared está formada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. En la luz del tubo se pueden ver claramente los espermatozoides formando un acúmulo. El conducto deferente, o ductus deferens, son dos tubos largos, que tienen como misión transportar a los espermatozoides desde ambos epidídimos hasta la próstata. Al microscopio, en un corte teñido con hematoxilina eosina, se puede ver que el conducto deferente forma parte de una estructura mayor que lo envuelve, una estructura vascularizada que se conoce como cordón espermático. A un poco más de aumentos podemos distinguir que el conducto deferente muestra una estructura en capas que desde el interior se puede distinguir el epitelio de revestimiento, que es de tipo cilíndrico pseudoestratificado ciliado, debajo del cual se estructura una lámina propia de tejido conjuntivo. Y debajo de esta se aprecian tres capas de células musculares lisas, de las cuales la capa media, las células se disponen en una orientación circular, mientras que en las capas interna y externa, las células musculares lisas se disponen orientadas longitudinalmente. Todo este músculo tiene como función el transporte de los espermatozoides a lo largo de la luz del tubo. Las vesículas seminales son dos pequeños órganos localizados por debajo de la vejiga urinaria y próximos a la próstata, que se encuentran adyacentes a ambos conductos deferentes. La función principal de estos órganos es la secreción de sustancias en los conductos deferentes al paso de los espermatozoides. Estas sustancias son fundamentalmente proteínas y fructosa. La fructosa será la que proporcionará la energía necesaria para el movimiento de los flagelos en los espermatozoides. Al microscopio óptico, en un corte semifino teñido con la técnica de la hematoxilina eosina, se puede apreciar que esta glándula está formada por diferentes lóbulos, los cuales, a su vez, se organizan en una mucosa con un epitelio secretor y su lámina propia de tejido conjuntivo. Esta mucosa está rodeada por una gruesa capa muscular, cuya contracción provocará el drenaje de los productos de secreción hacia los conductos deferentes. En la próstata convergen ambos conductos deferentes y además la uretra procedente de la vejiga urinaria, y de la próstata emerge un único tubo conocido como uretra prostática, el cual se dirige al pene, donde recibirá el nombre de uretra peneana. La próstata es un órgano único que se localiza justo debajo de la vejiga urinaria. La próstata es la principal glándula exocrina del sistema reproductor masculino y secreta fosfatasa alcalina, PSA, amilasa y fibrolisina, sustancias que, añadidas a las sustancias secretadas por las otras glándulas sexuales masculinas y conjuntamente con los espermatozoides, forman el fluido que conocemos como semen. Al microscopio, a pocos aumentos, en un corte teñido con la técnica de la hematoxilina eosina, se puede ver que los elementos glandulares de la próstata se disponen en una organización concéntrica a la uretra prostática. Así, las glándulas más próximas a la uretra se las denomina glándulas periuretrales. Las hemos dibujado en violeta en el esquema. Luego podemos distinguir las glándulas submucosas, que obviamente se encuentran en la submucosa, y hemos pintado de azul en este esquema. Y por último, y más numerosas, tenemos las glándulas principales, las cuales hemos pintado de verde en este esquema. A mayor aumento y con la misma técnica de tinción,
Se aprecia que las estructuras glandulares se encuentran en una matriz de tejido conjuntivo que muestra numerosas células musculares lisas dispersas. La contracción de estas células musculares ayudará al drenaje de las sustancias de secreción de las glándulas. El epitelio glandular es de tipo cilíndrico y en la luz glandular podemos distinguir unas estructuras de textura amorfa con una cierta organización concéntrica, las cuales son acúmulos de glucoproteínas y calcio condensados, que se denominan cuerpos amiláceos. Estos cuerpos amiláceos van creciendo con la edad, llegando en edades avanzadas a obliterar la luz glandular. El pene es un órgano único y externo. Tiene como función posicionar a los espermatozoides en el interior del sistema reproductor femenino, y para ello él mismo debe introducirse en las vías sexuales femeninas, lo cual condiciona su estructura histológica. Al microscopio, a muy pocos aumentos, un corte teñido con la técnica de la hematoxilina eosina nos muestra la estructura de este órgano. En primer lugar, vemos que está rodeado por piel. Debajo de esta piel se encuentran dos capas de tejido conjuntivo elástico que se conocen como fascias, fascia externa y fascia interna respectivamente. Hay dos estructuras prominentes formadas por un tejido conjuntivo muy vascularizado llamado tejido eréctil. Una de esas estructuras se localiza alrededor de la uretra peneana y se conoce como cuerpo esponjoso. La otra de estas estructuras rodea las arterias peneanas y se conoce como cuerpos cavernosos. Hablamos de ellos en plural, ya que en la parte posterior se encuentran dos de estos cuerpos cavernosos, los cuales se fusionan en uno solo en la parte anterior del pene. Tanto el cuerpo esponjoso como los cuerpos cavernosos están envueltos de sendas capas de tejido conjuntivo denso que se conoce como túnica albuginea en ambos casos. Todas estas estructuras juegan un papel fundamental en la función peneana. A mayor aumento, en el mismo corte teñido con hematoxilina eosina y centrándonos en el cuerpo esponjoso, podemos ver que todo el tejido eréctil que rodea la uretra está salpicado de numerosísimos vasos sanguíneos. Para posicionar a los espermatozoides en el interior de las vías sexuales femeninas, el propio pene ha de penetrar en el interior de estas vías y para ello debe estar erecto. El estado de erección no puede ser permanente, ya que esto dificultaría la vida cotidiana del individuo, y por ello la erección se debe conseguir solo para la cópula. Es aquí donde entran en juego esta gran cantidad de vasos sanguíneos, los cuales, al llenarse completamente de sangre, provocan la erección. Con los mismos aumentos podemos ver los cuerpos cavernosos. Se aprecia que el tejido eréctil de esta zona presenta características similares al del cuerpo esponjoso, por lo que se refiere al número de vasos. También aquí se pueden ver pequeños paquetes de músculo liso. Este músculo, en su contracción, ayuda a vaciar a los vasos sanguíneos después de la erección. Con esto concluimos el estudio del sistema reproductor masculino. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya resultado útil. Si así ha sido, por favor, suscribiros, dadle clic al me gusta y comentadlo en vuestras redes sociales. El próximo vídeo nos centraremos en el estudio del sistema reproductor femenino.